Buenas tardes y bienvenidos a esta que es nuestra primera entrega de Borrego Político. El día de hoy presentaremos una mesa de diálogo donde se discutirán las perspectivas del liberalismo alemán, francés e inglés. Es importante recalcar que el pensamiento del liberalismo surge en el siglo XVII y estas corrientes van evolucionando conforme pasa el tiempo. El día de hoy tenemos a David Campi, que va a representar a Inglaterra, a Irving Villavicencio, que va a presentarnos a Alemania, y a Kevin Solkay, que va a presentarnos la perspectiva francesa. El formato de esta actividad será a través de preguntas, que los diferentes compañeros van a contestar en el siguiente orden: David, Kevin e Irving. Primera pregunta: ¿qué entiendes por liberalismo, David? Claro que sí, buenas tardes a todos. Primeramente, por lo que se entiende por liberalismo dentro de la perspectiva inglesa, es personas libres con los mismos derechos fundamentales y un gobierno basado en el respeto y el consentimiento de estas personas. Además, que este gobierno tiene que ver por los derechos fundamentales, los cuales por supuesto que son la vida, la libertad y la compra-venta, que podemos resumir a la propiedad privada. Muchas gracias. Ahora, Kevin. Claro que sí. Dentro de lo que se entiende por el liberalismo francés, se tiene que es la doctrina política, económica y social que estudia la libertad del individuo y también está en su conjunto en la sociedad. También destaca que el Estado debe de tener la mínima intervención, tanto económicamente como en la vida privada del individuo, como de sus elecciones y en su interacción en conjunto. Perfecto. Ahora, Irving. Pues sí, mira, la concepción liberal desde el punto de vista alemán y desde la perspectiva propia es que surge como una idea de que la felicidad colectiva como fin último o fin propio del Estado había sido anteriormente reconocida como una libertad de conciencia con Kant y con Humboldt en un ámbito de excluir cierta administración estatal del poder del pueblo, también del poder público. Muchas gracias. Ahora, a la siguiente pregunta es: ¿cómo mejoró tu estado al incluir el liberalismo? David. Claro, dentro de la perspectiva de Inglaterra podemos encontrar que empezó a mejorar y de hecho también tuvo el origen el mismo liberalismo, pues en el hecho de que ya dejó de haber tanta persecución religiosa. Hay que recordar que Inglaterra desde ese tiempo ya era predominantemente anglicana, la Iglesia de Inglaterra, con el monarca británico a la cabeza, pero esta era intolerante a otras expresiones judeocristianas. Pero estas mismas expresiones empezaron a organizarse para ponerle libertad y con esto se dejó de hacer persecución ante ellos y también se empezó a respetar más los derechos antes mencionados y se empezó a establecer una cierta organización para la protección de los mismos. Muchas gracias. Kevin. Claro que sí. Principalmente en Francia sentó las bases para un pensamiento reflexivo dentro de la introspección y la forma en que el hombre se expresaba sobre su libertad y cómo esta libertad podía alcanzar fines óptimos para su participación dentro de la política del país. Esto lo vemos en diferentes partes, ya que la burguesía tomó fuerza en este periodo donde se utilizó el liberalismo y posteriormente fue tomado también como bastión para lo que se fue construyendo como la Revolución Francesa. Excelente. Irving. Pues sí, bueno, para Alemania ayudó principalmente en fundar las bases de un verdadero sistema constitucional. De esta forma se alejan grandes privilegios y peligros a los proletariados. Es decir, en la cuestión de la participación de los ciudadanos comienza la exclusión de las clases sociales, poniendo un límite a estas también, donde se caracteriza también por unas cuestiones en donde pues, la riqueza empieza a verse distribuida de mejor forma, el individuo tiene una voluntad libre y que no es coaccionada por el Estado. Excelente. Bueno, moviéndonos a la siguiente pregunta es: ¿cuál consideras que es la forma correcta de organizar el gobierno? Comenzamos con David. Dentro de esta perspectiva inglesa se considera un Estado dotado que tenga el poder político para proteger el estado natural de las personas, que apoye la defensa de los derechos fundamentales ya antes mencionados
y que estos mismos se renuncien en cierta forma para darle este poder político al Estado, que es más que nada la protección del viernes, de ellos y de los demás. Sin embargo, también este Estado no puede ser absoluto, y ya que hay cosas que no se pueden ceder al Estado, y entre ellos estos están más aspectos como la libertad, pero lo que sí se puede ceder son aspectos más de acción. Por ejemplo, cede las personas la opción de generar leyes, y con esto nace un poder legislativo, y lógicamente al nacer leyes tiene que nacer un poder encargado de ejecutar las mismas, y de ahí el nombre del poder ejecutivo. Así que esa sería la forma idónea. Muchas gracias. Kevin. Claro que sí. Retomando lo que el pensador Montesquieu en algún momento forjó y dijo con mucho ímpetu, él aseguraba que la forma correcta de la organización del gobierno debía ser de la forma en que estuviera el monarca, la nobleza y los representantes de la burguesía. Él creía que manteniendo el poder en una sola persona como punta de lanza, como el monarca, teniendo el respaldo de la nobleza y lógicamente los representantes de la burguesía que podían constituir la base económica para el avance, era la forma más eficiente de poder conseguir un estado de gobierno totalmente funcional y equitativo. Muchas gracias. Irving. Sí, mira, la concepción, la idea del Estado, del gobierno, por consiguiente de todos estos movimientos en Alemania, da paso a un Estado de Derecho. ¿Y cuál es el objetivo de este Estado de Derecho? Pues es el único de garantizar esta actividad de reducir en ciertas cuestiones lo que le corresponde al gobierno y lo que le corresponde al pueblo. Se llama una contraposición al despotismo, en donde se tratan a los hombres como pues lo que son hombres, ¿no? Como decía Kant, un fin en sí mismo y no un medio. Al igual, Kant reconoce en tres atributos esenciales a los miembros o a los ciudadanos, que en primer lugar obviamente es la libertad, ¿no? No obedecer hasta cierto punto las leyes que contravengan a nuestro derecho, a nuestra esencia de ser humanos. En segundo lugar, unido a la igualdad dentro de un conjunto de ciudadanos. Obviamente, pues si tú no eres igual a otro, no vas a tener los mismos derechos. Es decir, este derecho viene representado por una existencia y un mantenimiento en nuestra propia fuerza de voluntad. Y bueno, en el tercero se habla de obviamente un Estado que tiene una representación por ciudadanos. El despotismo llega a erradicarse, ¿no? Y eso sería. Excelente participación, gracias. Ahora, ¿consideran que Dios influye en la forma de organizar los gobiernos de sus naciones? Por supuesto que sí. Podemos ver en un principio, como había mencionado en la pregunta anterior, que el Estado está también para proteger los derechos naturales. Para esa época también se consideraba que estos mismos derechos naturales eran más que nada algo dado por alguna divinidad, puesto que somos, en perspectiva de ellos, criaturas de Dios. Y nosotros, ser criaturas de Dios, creaciones de Él, no tenemos el derecho a destruirla, y debemos procurarle mismos derechos e igualdad. Esto también da pie a aspectos en el que se empieza a proteger la libertad de ciertas formas, se empieza a proteger la vida de forma bastante ferviente, y esto también empieza a romper con con una infraestructura, con una estructura de la Edad Media y de los tiempos del esclavismo, que es justamente la esclavitud, y que es que todos, al ser criaturas de Dios, no podemos caer en algo tan terrible como la esclavitud, ya que atentan contra la salud, la vida y la libertad de los otros, e irónicamente no se puede poner a la vida dentro de la propiedad privada de otras personas, en caso de vida humana. Muchas gracias. Ahora, Kevin. Claro que sí. Pues retomando lo que se dijo en algún momento por el pensador Pierre Janois, el pueblo es el que da la soberanía a los reyes, pero no puede darle la autoridad sobre la conciencia de los hombres, ya que este es trabajo de Dios. Aquí lo que Pierre quiere hacer notar es justamente que sin importar cuánto poder tenga el monarca, es el trabajo de Dios y es únicamente la voluntad de Dios la cual le da al ser humano la libertad de poder pensar y poder actuar.
Por lo tanto, el Estado no puede estar como por encima de ese derecho supremo, se le podría decir, o de esa ley natural. Perfecto. Irving. Bueno, en Alemania se tiene una perspectiva un tanto diferente, ¿no? Aplicando un principio del campo de la libertad humana. Por ejemplo, Rocket menciona la posibilidad de elegir con independencia nuestras alternativas sin caer en ninguna contradicción. Esta se aplica a través de una razón y una libertad interior, y obviamente es evidente un asunto moral, pero la razón también tiene que abordar y solucionar los problemas relacionados con la libertad externa. En este sentido, las personas o los individuos pues son libres hasta cierto punto en su moral. Y sí, si bien es cierto, Alemania ha tenido cierto auge espiritual. Por ejemplo, Daman define al Estado como un organismo, como una persona material y espiritual, como un orden originario y una situación necesaria, que no tiene origen en ningún contrato de individuos, como otros autores podrían mencionar. Y se dice que sí, las bases vienen de la espiritualidad de aquellos antiguos y que deben ser retomados por ahora las nuevas generaciones. Muchas gracias. Ahora, desde la perspectiva de su nación, ¿cómo perciben al hombre? O sea, ¿qué es el hombre para ustedes? Pues siguiendo el hilo conductor de la pregunta anterior, es una creación de Dios, dotado de los tres derechos fundamentales considerados por los ingleses: la vida, la libertad y la propiedad, pero ellos también deben de tener una participación limitada, y el componente para limitar esta participación en el Estado es justamente la propiedad que ellos tengan. Sin embargo, también hay que considerar que el hombre es un animal, pues, racional, pero esta misma razón se genera por sentimientos. Esos sentimientos generan esta concepción de razón, desde su aspecto más burdo y primitivo hasta lo que nosotros vamos a aceptar ya como un aspecto casi científico, y al mismo tiempo esta razón creada por sentimientos llega a ser un limitante y una guía de lo que debe de ser los sentimientos dentro de la sociedad. Muchas gracias, David. Ahora, Kevin. Claro que sí. Como bien lo comenta mi compañero Campi, relacionado también se tiene que el hombre es la criatura creada por Dios, que es de manera perfecta, nace libre e independiente, pero a una cuestión y ligado a lo que se comenta, es de que ya que tiene uso de razón y libre albedrío, llega a existir la posibilidad de que se busque el poder político y la forma en que detenta ese poder. Más que nada los autores se van ligados a cubrir ese tema de cómo el ser humano, cuando tiene poder político, llega a sobrepasarse o incluso a abusar de ese poder para sus propios fines. Entonces puede ser tanto que nazca libre, independiente y bueno, como pueda nacer corrompido o que lo pueda llegar a corromper el mismo poder político. Excelente. Irving. Bueno, sí, la concepción alemana que se tiene del individuo, del ser humano, va un poco más relacionado con lo que es en esencia. Por ejemplo, al atender los conceptos de Kant, resulta que cada individuo es un fin en sí mismo, pues cada uno se guía por esta norma de actuación autónoma. No solo es un fin en sí mismo o es de libre voluntad, ¿no? Esta voluntad de cada uno de nosotros o de las personas es no solo una voluntad libre porque manifiesta costumbres, actuares, ¿no? Dice que una de las características indispensables de todo individuo es que nosotros no somos un instrumento del Estado, sino somos un fin del Estado, y que en ese fin debemos fundamentar las bases de un Estado. Y obviamente precisa la dignidad absoluta, que no debe estar sometida a ninguna condición, y es la concepción del hombre. Excelente, gracias. Ahora, ¿cómo influye el liberalismo en sus ciudadanos? Pues el liberalismo entre los ciudadanos les asegura que tendrán esta libertad para dedicarse a lo que ellos quieran, ya que la libertad es un principio básico, que su vida será asegurada y que tendrán esta propiedad privada, lo cual se complementa con lo demás. Dentro de la perspectiva de los ciudadanos no puede haber una vida completa si no hay libertad, porque la libertad nos permite
desempeñarnos en aquello que queremos y tener aquellas cosas que queremos, y esto también va del otro lado. Básicamente podemos resumir esta respuesta en que así con lo que el liberalismo nos da a sus ciudadanos es que ellos saben cómo comportarse y cómo actuar en protección de sus derechos y en respeto del de los demás. Excelente, gracias, Kevin. Pues retomando lo que Montesquieu quiso decir, la libertad es el derecho a hacer lo que las leyes permiten. Por lo tanto, si el hombre tiene libertad, se debe de apegar a lo que la ley llega a delimitar como aquellas acciones que entran dentro de lo legal y lo que permiten la detentación de la libertad y sobre todo vivir en un estado moderno, que es principalmente lo que se busca con Montesquieu. Muchas gracias, Irving. Sí, mira, pues una de las ideas fundamentales de Rocket en el aspecto de la sociedad y cómo influyó es que, pues sí, efectivamente se hace una distribución de los bienes de una mejor manera, se libera hasta cierto punto la industria, se fomenta la enseñanza y el desarrollo, la fuerza del trabajo, la destreza de las clases más bajas de la sociedad y concede una garantía legal a toda actividad productiva y al espacio de libertad. Muchas gracias. Ahora, David, ¿cómo percibes al liberalismo en el sector económico? Dentro del sector económico, el liberalismo inglés se comulga bastante con el liberalismo económico clásico. Esto influye en que el Estado debe de mantenerse alejado en cierta medida, lo más alejado posible de las actividades económicas. Porque, de nuevo, recordemos que consideramos a la propiedad privada un derecho fundamental de cada persona, e igualmente la libertad. Esto se relaciona en, como se mencionaba en la pregunta anterior, en que las personas tienen derecho a desempeñarse en aquella profesión, arte u oficio que ellos quieran, que les genere riqueza y propiedad privada, naturalmente sin que esto choque con otros derechos, que sería atentar directamente contra otra persona, pero también que esto hace que el Estado se tenga que mantener lo más alejado posible. Sin embargo, esto no significa que el Estado sea completamente ajeno a la economía, porque así como se ya explique cómo la libertad y el libre mercado y la propiedad privada generan este beneficio para las personas, igualmente estamos viendo que si esto genera un beneficio para las personas, el Estado tiene que protegerlo y lo tiene que proteger mediante su actuar, mediante cuestiones de seguridad, cuestiones de justicia, cuestiones también de educación en el aspecto para que las personas puedan desempeñarse a eso después y debe de dictar, no puede dictar en qué las personas deben de trabajar y debe respetar las decisiones individuales de cada uno. Básicamente esto se ve reflejado en las teorías y postulaciones de Adam Smith, considerado padre de la economía y también padre y creador del capitalismo. Gracias, Kevin. En resumidas cuentas, igual los diversos pensadores de Francia concuerdan con los ingleses y tienen muy consciente que el Estado debe de tener la mínima participación dentro de la vida social y también económica. Sin embargo, también dentro del sector de los burgueses se manejaba lo que venía siendo la propiedad privada en cierta forma para poder generar asentamientos económicos y poder manejar un poco mejor. Pero de igual forma no significa que esto dejara totalmente por fuera al Estado. Sí hay una intervención del Estado, pero es muy mínima. Y así se podría decir. Muchas gracias, Irving. Bueno, yo quiero comentar que hay un concepto que se tiene en estos pensadores, como lo es LaBouche, que se dice que la persona del gobierno o el órgano artificial y el conjunto entre los gobernados y los ciudadanos sometidos a aquel órgano, debe haber un dualismo constitucional de un pueblo, un gobierno, para que efectivamente se pueda llevar a cabo una organización económica, partiendo de lo que dice también Rotek, es que si bien es cierto, como lo he mencionado, se suprimen ciertos privilegios y que favorecen a la acumulación de riquezas en manos individuales, lo que pasa aquí es que hay una mejor distribución de los bienes. Ya lo había mencionado, que se libera la industria, se fomenta la enseñanza, más aparte hay una garantía de la actividad no solo productiva,
sino que también aumenta una superioridad no solo de la riqueza, sino también de la clase media. También hay privilegios civiles y políticos que se realizan como un principio de igualdad jurídica. Muchas gracias. Ahora, moviéndonos a la última pregunta. ¿Quién consideran que es el autor más influyente de su nación en cuanto al liberalismo? Creo que podemos definir que en caso de los ingleses están Locke y están Adam Smith, uno refiriéndonos al liberalismo social y político y el otro refiriéndose al liberalismo económico. Esto porque Locke es el que empieza a decirnos que sí, los seres humanos tenemos estos derechos, libertad, vida y propiedad privada, que he estado repitiendo a lo largo del presente panel, y que estos mismos son cedidos, renunciados en cierta medida al Estado para garantizarle a un poder político que asegure los mismos derechos. Así que esta teoría de que Locke nos presenta y que es retomada y criticada, pero siempre mantenida, incluso al día de hoy, ya no solo en Inglaterra, sino a nivel mundial, es algo que podemos definir como algo característico del liberalismo inglés. Adam Smith igualmente porque el capitalismo la creación suya, que es el capitalismo, que nos presenta libre mercado, esta preferencia de la propiedad privada y protección tanta de la propiedad privada, es algo característico. Recordemos que Inglaterra para ese tiempo se llega a unificar con Escocia y se crea por fin el Reino Unido de la Gran Bretaña y luego el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Y ya sabemos lo que viene después, el Imperio Británico, el Raj de la India, Hong Kong, las 13 colonias, la Compañía Británica de las Indias Orientales, y todo esto nace por estas propuestas de Adam Smith, este liberalismo clásico que el Reino Unido con el Imperio Británico siguió al pie de la letra, y al día de hoy, a pesar de que hemos tenido nuevas teorías, socialismo, keynesianismo, marxismo-leninismo, maoísmo, todas esas, sigue estando presente al día de hoy. Se ha renovado en cierta forma con el liberalismo, que incluye muchas otras cuestiones político-económicas, pero que mantiene este hilo conductor que propone Adam Smith y que incluso en muchos lugares fuera de Inglaterra, como lo son el Reino Unido, se mantienen al día de hoy. Como son en Estados Unidos, se mantienen al día de hoy. Muchísimas gracias por tu intervención, Campi. Ahora seguimos con Kevin. Claro que sí, muchas gracias. Principalmente yo creo que de los pensadores más importantes dentro de la filosofía del liberalismo por parte de Francia, puede resaltarse Montesquieu y Voltaire. Esto porque Montesquieu hace mucho hincapié en sobre la libertad del ser humano y cómo éste puede alcanzar su potencial dentro de las esferas de la política y su participación que realmente genera un cambio dentro de la sociedad. Y Voltaire lo hace más que nada en el sentido económico y en la forma en que se debe de distribuir el Estado. Muchas gracias. Ahora Irving. Pues yo creo para el liberalismo alemán hay 4 muy importantes, o a mi consideración, que es Kant, quien sienta las bases de lo que viene siendo la esencia del ser humano en un estado. También al igual que Rotek y Dagman, que son aquellos que hacen formulaciones en el Manifiesto de Alemania, en el primer liberalismo, en lo que se conoce como el verdadero liberalismo de Alemania. También Humboldt tiene unas participaciones muy buenas. Y bueno, respecto a los anteriores, en las primeras décadas del siglo XIX, también aparecieron otros planteamientos como los de Robert o von Moll, que se separaban de las tesis kantianas. A mi parecer, creo que cada uno de ellos se complementa y hacen un todo, porque, como sabemos, pues la historia es base y la política es historia. Y pues bueno, eso sería toda mi aportación. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por acompañarnos en esta primera entrega de Borrego Político. Nos esperamos verlos, leerlos y seguirnos hablando. Hasta luego.